Bueno, el Bueno, tema. a ver, se va el verano acá en donde yo vivo, que es en Buenos Aires, Argentina, y qué mejor que hablar porque para mí, ojo, no sé cuándo empieza el año para ustedes, pero para muchas personas empieza ahora el Ujú, año. Porque en ujú. marzo a diciembre es el año donde uno empieza con ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? ¿No? Los chicos empiezan el colegio y ya la vida vuelve a la normalidad. Yo les aseguro que yo amo los meses de marzo a diciembre. Odio los meses de enero y febrero, aunque son los meses de vacaciones. Nosotros como adultos no tenemos vacaciones, entonces los chicos sí. Entonces es medio complicado. Así que bueno, ahora para mí empieza la vida. Empieza el Mm. otoño y empieza un poco la vida. Y qué bueno hablar de la perspectiva, pero no de la perspectiva sola, sino de cómo la fe hace a nuestra perspectiva. Y yo escuché una prédica esta semana que Ujú. se llamaba El secreto del éxito, Uh, el secreto de mi éxito. el éxito de mi vida. El éxito de mi vida, ahí Ujú. está. Se la mostré a Sí. mi esposo y Pochi lloraba. Les prometo, le iba a contar al señor Mijail, porque se emocionó, porque a él hace muchos años le había pasado algo similar Ujú. de cuanto a cómo estar en el momento correcto, pero tiene que ver, porque la palabra de esta predica que yo escuché, este mensaje muy lindo, decía que estar despiertos, estar como en el ahora, presentes en el ahora para poder estar alertas a lo que va pasando alrededor. Esto es mucho de lo que hoy la tercera ola de las terapias, la tercera generación de las terapias habla de mindfulness, que es el estar presentes ahora, Ujú. conectarte con lo de ahora, y por eso te permite ver cosas que están pasando alrededor y no vivir ni en un pasado ni en un futuro. Y a veces cuando nos pasan esas cosas de estar pendientes, de estar conectados, por medio de la fe, en caso nuestro que tenemos una fe profunda, en el caso de personas que no tienen este tipo de fe, pero tienen fe en otra cosa, también el estar conectados con ese ahora te permite ayudar a alguien que en ese momento lo necesita o salvarte a vos de arrepentirte de situaciones o de cosas que no decidiste en el tiempo, ¿no? Entonces se lo contaba a mi esposo, se la hice ver, lo obligué, le dije, tenés que ver esta prédica, y Ujú. se emocionaba de escucharlo, de lo bueno que estaba. Pero yo lo que Bueno, quiero hablarles hoy. sí, para la gente que no lo sabe, es un mensaje que dio Gonzalo el miércoles pasado en la iglesia Casa, en Casa Church. Se llama El éxito de mi vida, lo pueden buscar en YouTube. Ya Sí, hubo oyentes que mandaron el mensaje diciendo que sí, les es verdad. gustó. Sí, Y él mucho no habla, obviamente uno no va a decir, hey, digo un mensaje genial, pero está muy bueno, lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, de eso está hablando Débora, de ese mensaje que dio Gonzalo en la iglesia el miércoles pasado, que se llama El éxito de mi vida. Lo buscan y lo miran, se separan esos 40 minutos, están muy buenos, y después le mandan los comentarios a Gonza o lo escriben ahí en YouTube. Bueno, Sí. ahora sí, Débora. Qué interesante esto que estás haciendo, porque yo me olvido Ujú, que estoy con gente, yo pienso que ujú. estoy con ustedes dos. Entonces yo hablo a ustedes dos y ya como los tres sabemos lo que estamos hablando, me claro. olvido el tema que hay gente. Así que me encanta cómo sos profesional. Me encanta, me encanta. Así que bueno, a ver, no sé si les ha pasado en este tiempo, más que nada, que estamos como saliendo de una pandemia, si bien se cumple un año exactamente de que inició, estamos ahora como asomando un poco la cabeza, viendo a las personas cómo van reaccionando post todo lo que vivieron, lo que perdieron. Y me ha pasado en este tiempo de que se me incrementó la cantidad de pacientes que llegan, porque la verdad que no pueden mirar más allá, es como que están como una incertidumbre, sumergidos en una incertidumbre y a veces no duele tanto el síntoma como una ansiedad, como una depresión, sí duele más la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber qué es lo que viene. Entonces llegan frustrados, llegan como desanimados, ya sin ganas de volver a intentarlo porque a muchos perdieron un montón de cosas que tenían o perdieron trabajos o perdieron familia. Entonces ya no tienen ganas de volver a intentarlo, ya no tienen ganas de volver como a decir, buen proyecto algo, ¿para qué? Si en julio me vuelve a pasar algo así. Entonces el desánimo que yo estoy viendo últimamente en los que me rodean, pacientes, pero también en amigos, en gente, en gente con la que me rodeo, a veces veo el desánimo o personas fracasadas porque no lograron alcanzar ese éxito que hablaba Gonzalo, que a veces, muchas veces, la gente piensa que el éxito tiene que ver con algo medible o algo cuantificable. Hice esto y me fue bien, hice esto y gané tanto, puse determinado ahorro en un lugar y eso se multiplicó, entonces fue exitoso. Y quizás el éxito tiene que ver con otras cosas, con objetivos personales, con el estar en el momento perfecto para hablar con una persona, para ayudar a alguien.
yo pensaba cuál era mi éxito y yo miraba y decía, mi éxito es construir un matrimonio como el que estoy construyendo y mi familia. Para mí, mi mayor éxito es ese, más allá de la profesión. Pero muchos no tienen la posibilidad. ¿Por qué? Porque quizás fracasaron en lo laboral, quizás están en una edad donde no tenían la familia que habían soñado tener. Hay muchas mujeres, Susanitas, las llamo, que quizás su único sueño era ser mamá o tener una familia a tal edad y se encuentran en esa edad por malas decisiones que tomaron o por la vida misma en donde no alcanzaron eso que tanto quisieron. Entonces, ¿qué pasa? Se frustran, encuentran como la parte de la frustración como único anteojo. Y para mí, en lo personal, y lo que transmito mucho también desde mi centro, aunque el centro en sí no es cristiano, porque tengo profesionales de todo tipo, pero en sí mi visión es cristiana porque yo estoy atravesada por esta fe. Entonces, para mí, la fe en muchos casos actúa como un amortiguador frente a situaciones que la vida depara y situaciones difíciles de enfrentar. Y yo escuché muchas personas, y seguramente ustedes también, y más en el ambiente evangélico, que nos han dicho, no hubiera podido salir de esta situación si no hubiera sido por la fe en la que creo. No hubiera podido enfrentar esta enfermedad o no hubiera podido enfrentar este duelo o cualquier situación difícil si yo no hubiera tenido una fe puesta en algo trascendente. Entonces la fe muchas veces, y yo en mi caso particular creo que siempre, pero muchas veces la fe actúa como ese amortiguador, como esa forma de hacernos ver la situación con perspectiva. Es como el anteojo perfecto que nos hace como mirarlo de una manera distinta. Y no sé ustedes, pero yo muchas veces de chica, y no sé si tiene que ver con la profesión o qué, pero muchas veces me pregunté por qué frente a una misma situación, la misma situación, una persona la puede enfrentar de un modo, por ejemplo, queda destruida a nivel emocional, queda colapsada, queda fragmentada, queda interrumpida su vida emocional, y otra persona, la misma situación, la vive de un modo más saludable, lo puede enfrentar. Si es un duelo, por ejemplo, hace el duelo correcto, que dura lo máximo que puede durar un duelo, son 9 meses, termina con ese proceso y la persona sigue o continúa con su vida. La ves y decís, ay, mira, pasaste por esto, ¿y cómo haces para estar así tan entero? A mí me pasó mucho y me pregunté muchas veces por qué. Y creo que de más grande y en mis propias experiencias personales o también con la terapia y con las herramientas que tenemos como terapeutas, me he dado cuenta que tiene que ver no con la situación en sí, sino cómo cada uno interpreta lo que le va pasando. Y esa interpretación de lo que nos va pasando tiene que ver con el anteojo que usamos, Muy bueno. Ujú. Sí. ¿o no? Sí, sí, claro que sí. Es súper, súper importante. Hablabas del anteojo y de la óptica, ¿no? Hacíamos el chiste antes. Pero qué interesante porque justamente ayer debatíamos sobre esto también, de un poco la diferencia entre tener fe y tener creencia en algo, Ujú. y que a veces nos vemos como muy enredados como cristianos en este caso, a querer, más que la gente quiera lo que nosotros tenemos, crea lo que nosotros creemos. Claro. ¿No? Y tal vez me parece que nadie te cuestiona si sos feliz, nadie te lo va a cuestionar. Si te sentís pleno, si das cosas buenas, nadie te lo va a cuestionar. Ahora, si te ven mal, probablemente te cuestionen la fe. Entonces, si te ven bien, nadie te va a cuestionar. Es como cuando yo le decía a Ángel, a mí hay gente que viene y me dice, yo soy feliz, me siento pleno y para mí mi fe está en los árboles, en la naturaleza y eso me hace Ujú. sentir feliz. ¿Qué le voy a cuestionar la fe si la veo feliz? Entonces me parece que tiene un poco que ver con eso, ¿no, Angel? Totalmente de acuerdo. Qué debate, ¿no? El tema de la creencia o la fe y Sí, lo que estamos, como decías vos recién, tratando de, más que todo de nuestro lado, ¿no? Yo creo que es todo el mundo, sí. pero como estoy de este lado y hablamos como entre cristianos, decimos, ¿no? O tendemos, más que decimos, tendemos a querer que los otros crean lo mismo y nos volvemos un poco también Mm, como pesaditos, ¿no? Y es sí. como que también ponemos una barrera si no creen lo mismo que nosotros o si creen algo que nosotros no creemos, ¿no? Si viene alguien y te dice, no, porque yo creo en los ovnis, automáticamente hay algo ¿qué es? ¿Inconsciente o subconsciente, Débora? Corregime. Inconsciente. Hay algo en el inconscientemente que sale una barrera que te dice, Ujú, yo no creo en eso. Ni siquiera abro la posibilidad de tratar de entender un poco por qué me dice eso, o por qué es como que, no sé por qué sucede eso, pero es como que A ponemos mí, la en lo barrera. personal, me pasa quizás lo contrario. Cuando alguien piensa distinto, cree distinto y tiene argumentos,
me pongo así en una postura de escucha Sí. completa, pero porque me gusta, me creo muy ignorante en muchos temas de política, Claro. por ejemplo, ayer fuimos a cenar con unos amigos que yo les contaba fuera de aire, Sí. donde él es agnóstico y él Ujú. cree de una manera tan fuerte en todo lo que son los satélites, los astros, se estudia, se ve. Entonces yo todo el tiempo, y no cree en Dios y no hay manera de Ujú. que crea, y es muy difícil a veces llegar a ese tipo de personas porque cuando son tan científicos o cuando investigan tanto, pero a mí, por un lado me genera el, wow, Bueno, a ver, contame el Big Bang, bueno, contame cómo pensás que un bebé se puede gestar en la panza de una mamá y formar vida, que se formen huesos. Explícame la parte científica de eso, porque yo a veces es más fácil decir, bueno, yo creo que alguien lo hizo, crees en Dios, es más fácil que darle una explicación científica a claro. algo. Pero cuando alguien la tiene, Sí. es, uy, Lo que pasa es que a mí también, yo hablaba en general recién, para mí es enriquecedor hablar con alguien que tiene una Sí. postura y tiene sí, fundamentos, y el hecho de preguntar, porque me hace dudar, y yo siempre sí, soy una persona que vive diciendo que la duda hace tu fe más fuerte. O re, sea, que si no dudas es como que estás estancado y tu fe no crece. Sí. Entonces, hace bien, viste, que te dicen, no cuestiones. Si es que no vas a cuestionar, yo tengo que cuestionar exacto. todo, ¿cómo no voy a cuestionar? Tengo que Ujú. cuestionar todo el tiempo por qué lo creo, y como decías recién, así como medís cómo una persona enfrenta la misma situación que yo y la sufre menos, también me comparo conmigo mismo y digo, mira, hace 2 años la sufría más que ahora no me Wow, eso está importa. buenísimo. Sí. Entonces, es también una manera de mirar Eso y está comparar. buenísimo, pero necesitas mucha capacidad de Ujú, autoobservación. ujú, Mm. Eso es Ujú. buenísimo, el poder compararte vos mismo con una situación vivida y decir, ¿estoy mejor o estoy peor? ujú. Porque tenés capacidad de autocrítica. Hay mucha gente que no se ve o no se evalúa a sí mismo, cómo lo viví, cómo lo vivo, o no se pone a comparar, che, ¿por qué a él lo vivió de ese modo? Enviudamos los dos, misma Ujú. situación, ¿por qué él está bien? O ya formó pareja, y yo estoy todavía embelesada o no puedo salir. Está Mm. bueno, pero no muchos tienen la capacidad, porque a veces uno está en el problema adentro y no puede salir, y no puede mirar con perspectiva. Por eso las herramientas que hoy quiero traer, no es fácil esto que yo te propongo, no es fácil ver la vida con perspectiva, no es fácil, como hablábamos fuera del aire, voy a la óptica, Ujú. tengo el anteojo, el armazón, cambiame el vidrio y salgo y ahora puedo Listo. ver la vida distinta. Sí. No es fácil, implica un trabajo terapéutico, implica que la persona como paciente, yo vaya a un lugar, quiera cambiar, esté dispuesto a enfrentarme con mis propios fantasmas, con mis propias sombras, y cuando acepto eso, cuando me empiezo a conocer, cuando lloro, porque muchas veces me duele enfrentarme con mi propio yo, entonces ahí yo puedo recién empezar a mirar con perspectiva. Por eso los que están viendo, tanto Héctor como Norma, esto no es sencillo, no es que ahora vaya a una óptica, no estamos hablando literalmente de ir a una óptica y ver un anteojo, sino estamos hablando de poder empezar a vislumbrar los problemas con una mirada un poquito más distante de la situación en la que estamos. Ujú. Bueno, Buenísimo. entonces ¿Sí? vamos a adentrarnos en estas herramientas y obviamente te escuchamos muy atentos. Tengo un amigo que ahora está en Mm. España, que obviamente está muy conectado conmigo lo conoce a Gonzalo también muy bien. Y me dice, cuando estamos hablando de cualquier cosa, me dice, los viernes es el único segmento que escucho de tu programa. O sea, como que uno nunca sabe, tiene 20 horas por semana, ¿no? Son 4 de lunes a viernes. 4 horas de lunes a viernes por día tenemos. Y él escucha este momento, así que te tiro toda la presión a vos, porque me Ujú. dice, mirá que yo escucho el viernes de terapia a propósito, porque me suma, me gusta. Así que Bueno, vamos por las herramientas y te escuchamos muy le atentos. mandamos Saludos. le mandamos un beso grande. Esperemos que todo esto les sirva para Sí, tomar Sí, decisiones correctas. el amigo del dulce de leche, ahí va. Bueno, sí. dale. Antes de meterme en las herramientas, no sé si a ustedes les pasó esto, un recorrido por las dudas de las personas que están escuchándonos, que a veces vienen pensamientos como intrusivos, pensamientos negativos. O sea, no sé, por ejemplo, te hago un ejemplo claro. Tenés una situación puntual, problemática. Tenés que rendir un examen te fue mal en el anterior y tenés que rendir un examen en la universidad, o tuviste una situación traumática como un duelo cercano.
los primeros pensamientos que van a venir a tu vida van a ser siempre negativos, porque el cerebro está preparado para enfrentar o para defenderse frente a lo negativo. Entonces, cuando vos tenés que rendir un examen, que de eso depende tu futuro en la universidad, ya te fue mal 2 veces, o cuando tuviste un duelo, lo primero que te va a venir es, te va a ir mal, no vas a poder recuperarte de esto. Son pensamientos por lo general intrusivos, pensamientos negativos, y son automáticos. Uno no puede controlar esos pensamientos. Uno no puede hacer que no vengan más. Lo que sí puede hacer es darles lugar o no para que bajen a la conciencia, para que bajen a las emociones y de ahí actuemos. Porque muchas personas cuando el pensamiento intrusivo o negativo viene a la mente, como no vas a poder, te van a dejar, todos te abandonan, te va a ir mal, como siempre te fue mal, porque en realidad hay una creencia subyacente que es sos un inútil, sos un fracasado. Entonces cuando vienen esos pensamientos automáticos, está en nuestras manos el poder darles lugar y hacer que ese pensamiento sea nuestro anteojo para lo que hagamos posterior a eso. Entonces, por ejemplo, no me presento al examen, entro en un pozo depresivo a causa del duelo, me siento un fracasado y termino estando como en situaciones donde ya, bueno, síntomas depresivos, por ejemplo, que me aíslo, que empiezo como a arrastrar los pies, que me empiezo a encerrar en mí mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno cambia la perspectiva, el problema no se soluciona. No es que yo decirte, che, cambia la perspectiva, ponete un anteojo nuevo y de repente te lo pones y ves la situación y decís, la persona no murió, en el examen te sacaste un 10. No, no. No tiene que ver con la situación, tiene que ver cómo uno la ve. Y inmediatamente cuando uno está en esa situación y te viene ese pensamiento, la perspectiva lo que hace es no permitir que ese pensamiento se asiente en tu vida y actúes en base a ese pensamiento. Entonces, ya solamente el hecho de correrte un poquito, el alejarte de la situación, te hace que puedas verlo de manera distinta. Era una aclaración para que no piensen que con el simple hecho de pensar en perspectiva no tengo problemas. ¿No? Yo vivo con situaciones problemáticas, tanto a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral. Ustedes me han visto en una de esas semanas problemáticas. Yo lo que hago es tratar de alejarme un poco de la situación y ver qué le diría yo a una persona que está atravesando eso. ¿Qué puedo yo desde lejos decirle a Débora, che, actúa de este modo? ¿Y vos misma te hablás a vos misma? Hablo sola, sí, Ah, señor. bueno. Bueno, pero viste que dicen, a lo mejor es una de las herramientas y no quiero No, decirlo. no, 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 Ah, no, ok. no, no Ah, importa, no no. es tan importante, ¿viste? No está, sí, No, sí, pero es una re herramienta que ahora la vamos sí, a hablar, pero sí, puntualmente no es uno habla sola, sino yo sí, con mi agendita, No, claro. Débora, dice. No, con mi diario, que lo hablamos siempre. Sí, Para mí el hablar con Dios es un recurso fundamental, claro. es mi psicólogo número 1. Después el hablar con mi esposo me es fundamental también, porque su Claro, perspectiva me ayuda. sí. Y en última instancia, también una de las herramientas es el pedir ayuda a un profesional. Yo me superviso 2 veces por semana con personas que considero que me inspiran y que me aportan a mi vida. Entonces, también eso es una capacidad de poder aprender a mirar en perspectiva. Ujú. Recién Pero cuando, está bueno, cuando perdón. hablabas, que decías que aparece la situación donde te decís sos un inútil y todas estas cosas, o por ejemplo pusiste el examen de que no aprobaste en la universidad, entonces no te querés presentar al próximo automáticamente, se me vino a la mente, viste, eso, el escaparse, cuando no te presentás, cuando la mente te juega así en contra, y obviamente me lleva a mis terapias con Vale, ahí en CTI, y me daba este modelo que habla de un estímulo desencadenante que te puede llevar a todo eso, ¿no? Y cómo lo afrontás, que está muy bueno, ¿no? ¿Cómo reaccionás? ¿Te escapás del examen y no vas? En mi caso yo me escapaba de lugares en donde no quería entrar, donde no quería estar, pero con el tiempo y con el trabajo, después de pedir ayuda, que es una de las herramientas, ya aprendí a mirar con perspectiva de qué es lo que puede pasar. Y es Tiene que genial. ver, a ver, siempre va a haber un estímulo Ujú. estimulante. Siempre, porque vivimos en una vida que estamos en constante cambio. Y Ujú. hablamos en una de las charlas al principio, lo único que no cambia es el cambio. Estamos todo el tiempo generando situaciones que nos pueden llegar a alarmar y que nos sacan de la zona de confort.
siempre vamos a tener esos disparadores. Ahora, depende el estilo de crianza, depende las herramientas con las que contamos, depende si fuiste a terapia y te dieron herramientas para poder enfrentarlo, depende de los propios recursos de cada uno, es cómo reaccionás a eso. Muchos reaccionan huyendo ante la vida, dejan matrimonios, abandonan familias, abandonan trabajos, no son estables emocionalmente. Porque lo que vos me decís de un examen, si bien es difícil, y los adolescentes que les pasa, muchas veces consultan, porque es muy feo no poder rendir un examen, es muy feo en la universidad no poder rendir una materia, pero es peor no poder enfrentar tu matrimonio, es peor huir de situaciones que realmente la consecuencia va a ser mucho mayor. ¿No? Sin desmerecer una ni darle lugar a otra, la consecuencia es más grande de una o de otra. Entonces, el aprender herramientas para poder enfrentar lo que nos toca enfrentar y verlo en perspectiva, va a ser claramente que ante el próximo estímulo que surja, el cerebro ya está preparado para alejarse, mirarlo en perspectiva y poder actuar de modo distinto. Bueno, genial. Vamos a las herramientas a ver si A llegamos ver, bien. herramientas es un poco de todo lo que venimos diciendo, pero vamos las enumeramos como para que son 5. Ujú. La primera es no te creas todo lo que pensás. Tenemos que ser, eso es una pavada, pero es importantísimo. Tenemos que ser conscientes de que nuestros pensamientos son eso, pensamientos. Ujú. Porque muchas personas piensan y creen, que es peor, que lo que piensan es la realidad. Mm. Que les fue mal en un examen, o les fue mal en una pareja, les fue mal en un tratamiento médico, y entonces piensan que esa es la realidad, y se quedan con eso. Nosotros tenemos que comprender como personas, como individuos inteligentes, que Dios nos dotó de una capacidad creativa de saber que los pensamientos son únicamente eso, pensamientos, y que quizás una persona que está al lado mío, esa misma situación la piensa distinto, porque los pensamientos tienen que ver con el modo en cómo uno interpreta la realidad. Entonces, si partimos de la base, cuando vemos una situación o cuando estamos atravesando una situación difícil, que lo que estamos pensando solamente es un pensamiento y no tiene que ver con la realidad, nos permite ya dar el primer paso para alejarnos un poco. Ok. ¿Quieren ejemplos o no tenemos tiempo, no? Vamos medio corriendo. No te creas todos los pensamientos. Ok, No está te bueno. creas todo lo que Todo pensás. lo que pensás. Segundo, toma la distancia adecuada del problema. El mirar de lejos una situación, el poder alejarte y poder mirarla en perspectiva, ¿cómo se hace esto? Es un ejercicio mental. Que cada uno en su hogar, por ejemplo, piense una situación que vivió. Ujú. Entonces, o que está viviendo en este momento. El pensarla en perspectiva es el tomar un poquito de distancia. Y es como cuando uno extiende las manos, es un ejercicio pavo, pero muy práctico. Y vos las manos las ves así boca arriba y te las podés ver, ves todas las arrugas que tenés en la mano, pero de repente si te las acercás acá y te las pones bien cerca de los ojos, se te va a nublar la visión, no vas a ver nada. Las arrugas que vos mirabas desde lejos, de cerca no las mirás porque lo único que ves es la piel como muy cerca a los ojos y te hace que te nuble la visión. Entonces, eso pasa con los problemas. A veces las personas están metidas adentro del problema y eso hace que todo lo magnifiquen, que todo lo vean mucho más grande, que todo lo vean como más grave. Y cuando uno toma distancia, aleja el problema un poquito, se aleja de la situación, hace que quizás las cosas las pueda decidir o digerir mejor. Ejemplo de esto muy pavo es lo que decíamos recién. A mí me pasó muchas veces con mi esposo, nosotros tenemos 16 años de casados y nos ha pasado a atravesar por crisis y no sé si es este afán mío de la terapia, qué sé yo, él me quiere matar seguramente, pero lo que yo hago muchas veces cuando no tenemos una solución entre los dos, cuando no encontramos qué hacer con este problema, estamos como discutiendo por algo, yo lo que le digo es, ¿qué le dirías vos a una pareja que te trae este problema? Porque nos ha pasado muchas veces de ayudar a parejas Claro. en el ámbito donde nos movemos. Pará, Entonces pará, ok, porque ahí se abre o sea, no sé Sí, vos qué pensás, Gonzalo, pero sí, yo estoy en plena discusión y mi esposa me dice eso y yo probablemente diga, ¿qué sé yo que le digo a una pareja? Si no lo puedo resolver claro. yo. y Sí, yo sí, te pero respondería sí. esto, Ujú. porque me ha pasado. Ujú. ¿Qué sé yo? Claro, así, Tardás, es verdad, no digo, ¿qué sé yo, mi amor? No, ¿qué sé tardás yo? 20,
tardás 20 segundos en bajar del momento de ebullición, y cuando Ujú. bajás del momento de ebullición, si realmente vos querés construir con tu pareja y querés encontrar una solución a esto, una vuelta a algo que no estamos viendo, es quizás no ahora, dejemos la conversación acá, pensémoslo por nuestra cuenta y volvamos a hablar en una hora. Claro. Pero si vos en el medio de la discusión, donde no llegás a un acuerdo, porque están discutiendo por lo mismo, pero cada uno le pone una mirada distinta, se produce una escalada donde cada uno empieza como a levantar la voz, a querer como pisar al otro, a no escuchar lo que el otro dice, en donde ya después decís cosas que no querés decir, de las cuales después tenés que pedir perdón. Sí. Entonces, a veces, el decirle, yo me ha pasado mucho y ahora me lo dice él a mí, a ver, ¿qué le, porque me matamos risa, a ver, ¿qué le dirías a una pareja que está viviendo? Entonces, a veces decís, Claro. no tengo idea qué le diría, pero pensemos. Entonces, de repente salen cosas que decís, ay, no lo había visto así. Sí. Entonces, esto es algo claro de cómo mirar en perspectiva un problema. Cuando sentís que no podés salir, que estás metido ahí, ponete en el lugar de un yo lejano, y ¿qué le dirías a esa persona que está viviendo ese problema? Esa es una forma de tomar distancia adecuada de la situación. Buenísimo. Tomar distancia, ojo, no tiene que ver con ignorar el problema, con ningunear el problema, con negar el problema. No hablo de personas negadoras que no se hacen cargo de lo que viven. No, estoy hablando de tomar distancia para después volver y poder hacer algo con respecto a eso. Y me queda un minuto, me vas a matar, te las nombro nada más. Dale. No quedarte enganchado en el pensamiento. Es como la persona que tiene un vaso de agua todo el día en la mano. No te pesa al minuto. Vos lo podés tener, yo puedo estar así. Ahora, quédate 40 minutos con el vaso acá. Claro. Sí. Dejá el vaso de agua, Esther. Dejá el vaso de agua. Dejá de estar enganchada en el mismo problema siempre. Sí. Hay personas que las ves un momento, las ves a los 3 años y están con el mismo vaso de agua en la mano. Dale, Roberto, dejá el vaso, yo siempre digo. Sí. Dejalo y agarrá otro, al menos, agarrá una taza. No sé, pero yo me aburro de estar con el mismo problema todo el tiempo. Entonces, enseñémosle a la gente a que deje el vaso. Si quieren lo vemos la que viene porque no vamos a llegar. Está espectacular. La cuarta es centrarme en lo que sí puedo controlar, el locus de control. Excelente. Muy conocido, un término. ¿Qué puedo controlar y qué no? Hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar. No puedo enojarme porque me estoy casando un domingo al mediodía y el casamiento depende del clima y llueve. No me puedo enojar con mi esposo, no me puedo enojar con el ambientador, que me cobraste y el clima no está comprado. Entonces controlá lo que podés controlar. Y la última, pedí ayuda. una visión externa, profesional, a veces abre la visión y ayuda. Cuando no puedes salir de ese lodo, una mano que te extienden ahí y te tiran. Y para eso recomendamos cti.psicología en Instagram, ahí está el Centro Terapéutico Integral. Gonzalo Gastón, nos vamos, será hasta el día lunes. El vaso de agua, por favor, Débora. Déjalo, porque 40 minutos con el vaso de agua no va. Bueno, nos vamos. Excelente, como siempre. Quédate conectado a CBC, La Voz.